Gracias por estar junto a Vega la Televisión. Y bueno, hoy tengo invitadas de Ecuador y de Chile, las voy a presentar en instantes. ¿Pero por qué? Porque vamos a hablar de la participación de las mujeres indígenas y la participación política. Hoy se viene desarrollando acá en La Paz, hay invitadas de distintos países, abordan estos temas, este análisis que permita tener una lectura también de cómo estamos en la región, y esto se está desarrollando acá en La Paz junto al Tribunal Supremo Electoral. Hoy se desarrollaba la inauguración, el día de mañana todavía se va a tener estos trabajos, y bueno, esto que nos permite también mirarnos como sociedad y conocer cuál es la situación. Hablamos de la posición, de la participación de la mujer en temas de política y más aún en este tipo de situaciones. Está con nosotros Hortensia Hidalgo, que es especialista en pueblos indígenas, derechos humanos, género y biodiversidad de Chile. Le damos la más cordial bienvenida. Hortensia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bienvenida a Bolivia, además. Gracias. Y permítame saludar también a Luz Jaro Huanga, activista por la igualdad de género de origen campesino de Ecuador, y ya nos venía hablando también parte del trabajo que se desarrolla allá. Luz, es un gusto, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Saludos a la ciudadanía, a mujeres y hombres del hermano país de Bolivia. Somos países hermanos con Ecuador, tenemos muchas cosas en común. Muchas cosas en común, la verdad. Permítame comenzar con Luz a propósito de ello. ¿Por qué es importante hablar de la participación de mujeres indígenas? A propósito del estudio y toda la trayectoria que tiene usted, Luz, en esto que significa la participación política. Bueno, la participación política es algo que, permítame comentarle que hasta el año 96 yo detestaba la palabra política, porque he sido una activista que vengo de abajo para arriba. Yo soy una mujer que he venido emergiendo como el ave fénix, de abajo para arriba, y realmente yo estuve dedicada más a luchar por la ruralidad y las mujeres, y en los últimos 20 años por las mujeres rurales. Entonces estuve enfocada en eso, en toda la lucha por las desigualdades, por el campesinado y todo lo demás. Pero con el tiempo la gente me empezó a ver ya como una mujer política, la gente me empezó a ver así. Y llegó un momento en el que ya me fui involucrando en el quehacer de la vida política, empecé a leer qué era el tema político y entendí que la política no es mala. Es malo lo que hacemos cuando estamos en el espacio político y desdibujamos lo que debe ser, porque la política es un arte, es una ciencia, el arte de servir, ¿no? Entonces, yo por eso creo, ahora ya después de tantos años, hoy este año he cumplido 70 años de edad, gracias a Dios que me ha dado una vida larga para ver tantas cosas, dictaduras y caídas y puestas de gobierno en el país, y luego tener unos años de estabilidad y otra vez estar ahora en una fase como de transición. Entonces las mujeres somos actoras y protagonistas, ya sea en el campo o en la ciudad, ¿no? Quizá en la ciudad desde una cosmovisión más urbana, pero desde la ruralidad, desde nuestra vida natural, que se convive con el aire, con la naturaleza, con los recursos naturales, con el agua, con la vegetación, con la producción agrícola también y con los animales. Es una maravilla, pero también del otro lado, entonces, si es que en las comunidades las mujeres no empezamos a gestionar recursos para tener agua, por lo menos entubada, si es que no es potable, si no tenemos la escuelita para que se puedan educar los hijos y las hijas, si es que no tenemos un camino vecinal, si es que no tenemos varias cosas, ¿no? Entonces, eso hace precisamente que vayamos involucrándonos para ir equilibrando en la balanza de la toma de decisiones. Había rechazo, me decía Luz, porque significaba entender la política como tal, y la política con la participación de las mujeres indígenas. Se está luchando, existe dificultades para el acceso desde la forma de entender, ¿no? Me refiero al tema de género, a la igualdad de oportunidades, a la mujer indígena. ¿Cuál es la lectura de más o menos en la región a partir de estas conversaciones que han tenido con representantes de otros países? Bueno, en realidad, primero, a ver, ahí hay varias cosas que analizar. Primero, las luchas históricas de Bolivia y de los países como Ecuador y Latinoamérica no son de 100 años, vienen de mucho más allá, ¿no? Pero luego ya después entramos en un estado, insisto, en el tema de las dictaduras, y eso también retrasó mucho porque afecta mucho al desarrollo de los pueblos. Ninguna dictadura, por buena que parezca, es realmente lo más adecuado. Y en medio de la democracia hay que batallar también, porque surge
el interés de mujeres y de hombres, de grupos sociales o organizados o políticos por ir avanzando en el tema de la política. Entonces, de ahí que yo creo que realmente el quehacer de la vida política en los países también hemos ido emergiendo para ir participando, pero cuando ven que ya empezamos, en el Ecuador, por ejemplo, la Constitución del 98 tuvo tres hermosos desafíos la Constitución del 98. No porque yo haya sido candidata, yo fui candidata, pero aparte de eso, primero, se reconoció un país plurilingüe, pluricultural. Recién ahí se consagra los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, de los pueblos indígenas y los pueblos afros. Esa es una conquista. La otra conquista es que logramos desde la lucha de las mujeres poner en una transitoria un 20% de participación política de mujeres. Y en esa constitución es donde ya da lugar a todo lo que después se vino, como la ley de cuotas y todo lo demás, porque con esa transitoria del 20% que nadie hizo caso, pero sí sirvió como un insumo para tener en el 2000 la ley de cuotas y luego ahora tener la paridad en la del 2008. Entonces, uno, pueblos y nacionalidades, país plurilingüe, pluricultural. Dos, el que las mujeres podamos incursionar en la vida democrática, en la participación política, con muchas resistencias, porque obviamente el poder parece estar acaparado solo por lo masculino, y no es una cosa en contra de los hombres, sino es este sistema en el que ha venido patriarcal que se ha venido imponiendo. Y la tercera cosa es que reconocieron en el Ecuador, le elevaron a la categoría de gobierno seccional autónomo, algo que solo el Ecuador lo tiene: las juntas parroquiales rurales, o sea, los gobiernos parroquiales, porque geográficamente y políticamente está dividido. El Ecuador es un país, ¿cierto?, independiente, también pluricultural, pero debajo de eso están las 24 provincias, donde se eligen 23 prefecturas, porque Galápagos tiene un gobierno muy particular al ser las islas, y debajo de eso hay 221 municipios, de las cuales ahora solo 18 son alcaldesas, la vez pasada eran 16, y más abajo de eso están las juntas parroquiales rurales, que se eligen vocales, y de ahí emergen las presidencias. Entonces, o sea, cómo democráticamente las mujeres, al tener la participación política y al elevarse a la categoría de gobierno seccional autónomo a los gobiernos parroquiales, permitió por primera vez que la ruralidad y las mujeres tengamos ya la posibilidad de ir al escenario político con frenos, pero ya a la final pudimos ser parte de las listas para la elección del primer periodo de gobiernos parroquiales, que nos eligieron el 21 de mayo del 2000. Yo fui elegida en mi parroquia y fui presidenta de mi parroquia, fundé la Asociación de Juntas de Pastaza y fui parte del grupo de soñadores para levantar la democracia rural, ¿no? Y constituimos el CONAJUPARE, el Consejo Nacional de Juntas Parroquiales. Es decir, cómo ir dándole soporte cuando decía, pobrecitas las juntas parroquiales, no tienen capacidad administrativa, pobrecitos no saben gobernar. O que aquellos que fueron de candidatos creyendo que al decir va a ser gobierno van a tener sueldo de alcalde o de prefecto, esos renunciaron y se fueron. Nos quedamos realmente los que teníamos amor a la causa y porque veníamos luchando. Entonces, la democracia es una cosa que apasiona y yo me puedo amanecer hablando de eso, pero ahora Pero ¿no? tenemos tiempo Pero limitado, le iba a decir. Querida Hortensia, mira, hay realidades, ¿no? Si bien somos la región, y vamos a hablar de Sudamérica, digamos, Ecuador tiene un trabajo en ese sentido que ha conseguido, que ha tenido luchas. Bolivia tiene otra característica también, que ha logrado esa paridad, pero seguimos con el sistema patriarcal que hablábamos, y bueno, le hacemos la lucha. Aquí se habla de la ley 243, por ejemplo, del acoso y violencia política hacia las mujeres en general. ¿Cómo está Chile? ¿Cuál es la relación? Y a partir de ello también este análisis que hacemos de la región. Bueno, hoy día lo hemos planteado bastante, ha sido una agenda larga todo el día, venimos recién de un lanzamiento de un libro también donde justamente hablábamos de esto, ¿no? La comparación que yo hacía entre Chile y Bolivia y los avances que ha tenido Bolivia versus cómo hemos retrocedido cada vez más en Chile, ¿no? En Chile lamentablemente aún vivimos con una constitución que es de la dictadura, por lo tanto todo el sistema que nos rige es dictatorial y es de una política neoliberal. Por lo tanto, es colonialista, es patriarcal. Entonces, es muy complejo, principalmente para los pueblos indígenas y específicamente para las mujeres indígenas,
alcanzar ciertas cosas. Hoy día yo le he dado los porcentajes dentro de 150, por ejemplo, diputados, 33 son mujeres y 2 son indígenas. O de los senadores, que son casi 120, como 20 y tantas son mujeres y una es indígena. Versus como aquí en Bolivia ha crecido la participación de las mujeres tanto en la democracia representativa como en la democracia comunitaria, participativa. Nosotros seguimos luchando por un cambio constitucional que es como lo que dirige, es como la madre, ¿no? Claro, porque tenemos problemas en educación, en economía, en salud, tenemos problemas y retrocesos. Por ejemplo, este gobierno que es de derecha, que maneja una política neoliberal y que trabaja para las 7 familias más ricas del país. Y las leyes que se realizan son pensando en esas personas. Y claro, ¿quiénes somos los afectados? Los pueblos indígenas, porque en nuestro territorio está la biodiversidad, están los recursos. Muchas veces, bueno, yo tengo casi ya 15 años en la política internacional, en la diplomacia indígena internacional en Naciones Unidas. Y me toca escuchar a mis representantes de estados, ¿no? Y nos hablan de un Chile que es el jaguar de Latinoamérica, el crecimiento económico, los porcentajes en crecimiento. Y uno dice, ¿de qué Chile habla? ¿No? Cuando la pobreza hoy día está, cuando la participación de las mujeres y todo el sistema que vivimos es perverso cada día. Es perverso. Imagínate los montajes que se hace desde el Ministerio de Asuntos Exteriores para los pueblos indígenas, los montajes que han sido revelados hoy día, donde se culpan a los pueblos indígenas algunos atentados, y no es así, son montajes. Entonces, la realidad es muy diferente. Nosotros miramos con mucha admiración cómo en los últimos años Bolivia ha crecido en su democracia, ha crecido la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones de diferentes instancias y principalmente de las mujeres indígenas también. Hoy día habían varias parlamentarias ahí indígenas y a mí me sorprende cada vez que yo escucho parlamentarias indígenas porque yo digo, wow. Yo tengo 2 y 1, me dicen, claro, diputados y senadores. Claro, y hoy día no tenía más de 5 ahí. Entonces yo digo, wow, o sea, ¿cómo son los avances? Como también un presidente indígena, claro, que tiene otra visión, en conjunto también con las organizaciones de base, con los campesinos, y cómo llegaron también a un cambio constitucional, ¿no? Y cómo fueron parte también de ese proceso constituyente. En el gobierno anterior se trató de hacer un proceso constituyente que quedó en nada, que participamos y creímos también que podíamos haber algunos cambios. Pero claro, llega otro gobierno y lamentablemente los procesos se truncan con los cambios y más cuando son sectores que son más conservadores o que solamente privilegian ciertos sectores. Entonces, Abya completo, ¿no? Toda Latinoamérica, estamos a la expectativa de lo que pasa en Bolivia. Justamente hoy día el lanzamiento de este libro sobre la participación de las mujeres en política, ¿no? Hace un compendio de toda la situación que ha vivido Bolivia en estos procesos democráticos. Y claro, y uno dice, wow, ojalá nosotros pudiéramos llegar a lo que es a la 4ª parte de lo que ha llegado Bolivia, ¿no? Y en eso nosotros estamos, en una lucha diaria para defender los derechos humanos, los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, asentar lo que son los derechos colectivos, que muchas veces no se logra comprender en los gobiernos de turno, o los mismos parlamentarios no entienden cuando uno le habla de libre determinación. Y yo aquí veo gente que viene de comunidades y tú les hablas de libre determinación y te entienden completamente cómo puede una nación vivir dentro de otra nación. Eso pensarlo en la cabeza de los chilenos a veces, o las chilenas, es complejo. Porque claro, nuestro proceso también de dictadura, que es reciente, ¿no? Que aún no ha sanado, que quizás van a pasar varias generaciones para poder llegar a sanarnos de quienes crecimos y vivimos en dictadura, ¿no? Donde no podías hablar de algo, no tenías opinión, pero hoy día esta nueva generación se está levantando en temas de educación. Hoy día las movilizaciones en Chile por temas de salud todos los días tenemos. Y claro, también este gobierno de hoy día, como hace mal las cosas, claro, la gente se está levantando. Y en eso estamos. Qué lindo ha sido conversar con Hortensia, con Luz,
de estos temas. Tenemos el tiempo bien cortito, pero era importante tener la lectura de ellas. Ecuador, Chile están en una reunión de distintos países. Todavía hay trabajo mañana y bueno, veremos las conclusiones ya a través de nuestra cobertura también. Quiero darle las gracias a Luz y bueno, para despedirnos, el trabajo continúa, ¿no? Sí, efectivamente, hemos hablado en la mañana y hemos hablado hace un momento en la noche, que nos han invitado gentilmente para hacer el panel de análisis de esta revista Andamios, y que Eugenia, al estar como presidenta, ella ha hecho posible que esta edición de la revista recoja la historia desde el lado de las mujeres. Creo que eso es súper valioso. Y lo otro, que también en puntos de coincidencia que vemos con Bolivia, y no todos los países están obviamente en la misma condición, el tema de la democracia comunitaria. La participación política de las mujeres y la democracia comunitaria, la lucha por la paridad, ¿no es cierto? Y también por esa paridad real, no solo de cifras, sino también cualitativamente, que les dejen gobernar en paz. Ese todavía es un desafío que hay que seguir trabajando y que creo que ahí ustedes como medios de comunicación juegan un rol protagónico. Yo hace como 30 años alguna vez se me ocurrió decir que los medios de comunicación que hacen una información adecuada y permiten el escenario a personas como nosotros, que no venimos aquí con la chequera, sino que nos invitan gentilmente, eso permite difundir lo que se está haciendo y eso también contribuye y nos permiten llegar a donde nosotros no pensábamos llegar. Gracias por eso, son aliados estratégicos clave y esperamos que sigan apoyando la buena gestión de Bolivia. Muchísimas gracias, Luz, muchísimas gracias, Hortensia. Gracias a ustedes. Bueno, ha sido un gusto para nosotros. Tenemos una pausa, en instantes volvemos. Quédense con nosotros.